Hola, muy buenas noches, hermanos de segundo año del Instituto Teológico Internacional. Eh, pues vamos a dar inicio a la clase, es la segunda clase, hermanos. Ahí como ven en pantalla, pues vamos rápidamente a dar un repaso de lo que fue la primera clase porque me estaban pidiendo las diapositivas. Y les recuerdo que ahora sí que vamos a ver lo que es las cartas pastorales. Las cartas pastorales se les da ese título porque son escritas ahora sí que a Timoteo y a Tito, pero sobre todo porque traen una serie de consejos pastorales que son útiles para implementarlos en la iglesia de Cristo. ¿Ok? Entonces, las únicas cartas pastorales, les vuelvo a recordar, es primera y segunda de Timoteo y Tito, hermanos. Rápidamente, lo que vamos a ver, primera de Timoteo son 6 capítulos, en segunda de Timoteo 4 capítulos y en Tito 3 capítulos. Ok, el periodo de estudio para los que tenían dudas, ahí están las fechas. Nos vamos a ir un poquito rápido porque esto ya lo vimos en la primera clase. Están las fechas, hermanos, de las clases y lo que va a ser el examen. Igual vimos la introducción que en el siglo XVIII se les denominó así cartas pastorales, y esto porque trae una serie de consejos para los pastores y líderes de la iglesia. También preguntas de examen, que es una epístola, es una carta, epístolas pastorales, vuelvo a repetir, primera, segunda de Timoteo y Tito, ¿ok? Y también Timoteo y Tito, quiero decirles que muchos los consideraban como pastores, pero en realidad Timoteo y Tito eran delegados apostólicos. No tenían un cargo como un pastor común, sino que ellos eran delegados apostólicos. Timoteo y Tito fueron delegados apostólicos. Ok, los argumentos. Aquí también en la clase pasada vimos ciertos argumentos de algunos estudiosos que ellos decían que Pablo en realidad no había escrito esas cartas pastorales. Les dejo las diapositivas, la suficiente información. Esto se explicó, vuelvo a repetir, la clase pasada. Si tú lo quieres estudiar un poco más a fondo, puedes tomarle captura, puedes ir a los pasajes bíblicos que te dejo ahí y los puntos a desarrollar. Entonces, hermanos, las cartas pastorales las escribió Pablo. De hecho, Pablo usa un lenguaje distinto porque las cartas anteriores que él había escrito de Romanos hasta Tesalonicenses eran cartas dirigidas a iglesias. De hecho, por eso llevaban el nombre de las iglesias. Pero cuando le dirige una carta a lo que es Timoteo y Tito, es una carta personal para sus hijos en la fe. Por eso Pablo usa otro lenguaje más personal, otro lenguaje hasta se podría decir hasta cierto punto más fuerte. De hecho, con Timoteo ahorita lo vamos a ver, que nos vamos a introducir al capítulo 1 y capítulo 2, se va a explicar en esta clase. Y pues bueno, hermanos, como pueden ver, ahí tenemos las fechas de los periodos en que se escribieron tanto las cartas pretorias, que fue Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón, que muy probablemente fue en el primer encarcelamiento de Pablo. Ahí bien nos habla el libro de Hechos algo con respecto a eso al finalizar. Después el apóstol llega preso, escribe esas cartas, sale, que escribe las cartas pastorales, es liberado y vuelve a escribir, vuelven a encarcelarlo en su segundo encarcelamiento, le escribe segunda de Timoteo a su hijo en la fe. De hecho, en segunda de Timoteo, si tú te vas al finalizar de esa epístola, te vas a dar cuenta que Pablo se despide o se está despidiendo de Timoteo. Ok, entonces vemos aquí, seguimos viendo cómo Pablo, en parte de la introducción, pues escribió estas epístolas. ¿Quién era Timoteo? Hermanos, también vimos quién era Timoteo. Ahorita se los voy a poner ahí a proyectar en pantalla. Pero la epístola a Timoteo se divide en
5 partes y da instrucciones generales e instrucciones específicas. Igual, se explicó la primera clase, les dejo aquí cómo viene dividida la epístola para que le tomen captura si gustan. Problemas que habían surgido en la iglesia, tales como las falsas doctrinas, el desorden en la adoración, la necesidad de líderes calificados y el materialismo. ¿Ok? Verdades teológicas importantes, función apropiada de la ley, la salvación, los atributos de Dios, la caída, la persona de Cristo, la elección y la segunda venida de Cristo. Son algunos de los temas o verdades teológicas importantes que vienen en la epístola. ¿Quién fue Timoteo? Timoteo nos habla de él, la palabra de Dios, desde Hechos capítulo 16, del verso 1 al 3, y nos habla de de algunas características que tenía este muchacho. Era de padre griego y madre judía. Quiero que pongan mucha atención también aquí, porque parte de esto podemos verlo ahorita en el rol o el papel de la mujer en la iglesia también. Instruido desde su niñez por su madre y su abuela, las mamás juegan un papel muy importante en la educación de los hijos, de buen testimonio, hijo de Pablo en la fe, hermanos. Timoteo no era cualquier cristiano o cualquier hombre común y corriente, no, había algo en Timoteo que Pablo había visto que podía serle útil para llevar o predicar el evangelio de Cristo. Sus características: era demasiado joven, esto se debe que muchos lo veían como un inexperto, de carácter débil, pues a lo mejor era algo tímido Timoteo al iniciar su ministerio, o en ocasiones cuando le dejó el cargo de ir a Éfeso Pablo a poner orden en la iglesia, tal vez Pablo pudo haberle dicho esto a Timoteo para que él tomase fuerzas y pudiera, ahora sí que con autoridad, poner orden en la iglesia. Era enfermizo, también Pablo nos habla de esto en la carta, y las cualidades que el apóstol Pablo vio en él fue que era un joven de buen testimonio. Tenía un buen testimonio ante los ojos de los demás. ¿Ok? Ponía en práctica la palabra de Dios, en práctica en las enseñanzas que Pablo le había dado a su hijo en la fe. Era verdadero hijo en la fe, era un verdadero creyente, no había duda alguna de que en verdad amaba a Cristo, de que en verdad quería seguir a Cristo. Era fiel Timoteo. Filipenses 2, capítulo 19 al 22, él buscaba lo de Cristo, no buscaba lo suyo propio, como los falsos maestros. Ok, versos importantes, hermanos, que tienen que memorizarse. 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ese versículo viene en el examen. Ok, 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El bosquejo de cómo vamos a leer este capítulo se los pongo en pantalla. Por el tiempo vamos a ir un poquito más rápido para que ustedes lo puedan ver. También me estoy basando sobre un manual que se les da en el Instituto Teológico Internacional, en el ITI, y pues bueno, se pueden acercar con el hermano Ángel para que él pueda facilitarles este manual. 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y vamos ahora sí a entrar en materia, vamos a entrar en el tema, que es la primera epístola a Timoteo en el capítulo 1, del versículo 1 al 20, y viene dividido de la siguiente manera. Inciso A, cuidado de los hijos espirituales. Inciso B, encargo del cuidado de la doctrina. Inciso C, gratitud a Cristo Jesús. Inciso D, encargo del cuidado de la fe. Vamos a ver este capítulo 1, cuidado de los hijos espirituales. Salutación. En su Biblia va a venir dividido ahí con las letras en azul bajito. Capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, a nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. En primer lugar, hermanos, esta es la salutación de la carta. Aquí se expresa Pablo
y nos dice quién es el autor de la carta, que es el apóstol Pablo. ¿Quién era Pablo? Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia. Vienen los versículos, Hechos capítulo 9, del verso 1 al 2. Judío de la tribu de Benjamín, lo explica Pablo, lo escribe a la iglesia de los filipenses, y ciudadano romano por herencia paterna. Hechos 16:37. El apóstol. La palabra apóstol significa enviado, o muchas veces es enviado a una misión en especial o en específico. Entonces, Pablo aquí, en esta salutación que le hace a Timoteo, defiende y remarca su título de apóstol del Señor Jesucristo, quien se lo dio. Hermanos, el único que levanta a los líderes, a los pastores y hace el verdadero llamado, no es el corazón del hombre, porque el día de hoy hay mucha gente que dice, es que yo siento, es que yo quiero ser pastor, es que yo quiero ser ministro, es que no, quien da el llamado, y no se puede heredar el llamado, hermanos, tampoco. Lo podemos ver desde el Éxodo con Moisés, lo podemos ver con Josué, con los héroes de la fe, no se heredan. El llamado que Dios hace no se hereda. Entonces, ¿quién es el que levanta a los líderes en la iglesia? Es el Señor. Y la iglesia da la confirmación de esos líderes. ¿Cómo tienen que ser esos líderes? Pues vemos las características de Timoteo. Tienen que tener un buen testimonio delante de los demás. Tienen que ser verdaderos creyentes y sobre todo deben de tener una fidelidad no al pastor, no a los líderes, no a la iglesia, no a los seres humanos, no a ninguno de ellos, sino a Cristo primeramente. Entonces, también Pablo usa una palabra que dice mandato de Dios para darle mayor importancia y seriedad a la carta. O sea, Pablo empieza la carta diciéndole a Timoteo, esto no es cosa de juego, Timoteo. Yo que soy el encargado que Dios ha puesto, Jesucristo me puso, te estoy delegando esta misión. Entonces, Pablo remarca estas características dentro de la salutación. Ahora, también nos habla de quién es el destinatario. ¿Quién es Timoteo? Acompañó a Pablo a Macedonia, Filipos, Berea, Atenas, Tesalónica y Corinto. Estuvo con el apóstol Pablo cuando hizo su quinta y última visita a Jerusalén. Participó por algún tiempo de la prisión de Pablo en Roma. Ese era Timoteo. Entonces podemos ver al autor de la carta y al destinatario en los versículos 1 y 2. La formalidad de la carta era consecuencia de la importancia y propósito del mensaje, debido a la problemática que pasaba, la iglesia de Éfeso en ese momento, y pues sobre todo Pablo lo dice en un tono autoritativo, porque era necesario, hermanos. No se estaba hablando de algo muy light, se estaba hablando de algo serio que estaba pasando en la iglesia. Encargo del cuidado de la doctrina. Vamos a leer del verso 3 al 11. Advertencia contra las falsas doctrinas. Ahora, ¿por qué Pablo escribe esta carta? Aquí viene en los versículos del 3 al 11. Como te rogué que te quedases en Éfeso. ¿Dónde estaba Timoteo? En la iglesia de Éfeso. Esa iglesia tiene una gran historia. Pablo escribió una carta también a esa iglesia de Éfeso. De hecho, el apóstol Juan también estuvo en Éfeso. Es interesante, si ustedes pueden, profundizar a ver quién era esa iglesia en Apocalipsis. También a la iglesia de Éfeso, el Señor le habla. Y es la iglesia, la primera iglesia, Apocalipsis capítulo 2, versículos del 4 en adelante, a la cual el Señor exhorta y le dice que había hecho todo bien, pero sobre todo había dejado su primer amor. Entonces dice, cuando te quedaste en Éfeso, cuando fui a Macedonia para que mandases, igual, quiero que vayan viendo estas palabritas que Pablo le escribe a Timoteo para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Versículo 4, y presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia
y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, aquí nos empieza a hablar ya de los falsos maestros, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces, ¿qué quiere decirle Pablo con estos pasajes a Timoteo? Esa palabra mandaces se refiere a un orden militar que demanda la obediencia del subordinado a su superior. O sea, está hablando, esa palabra se usaba en la cuestión militar. Es una orden, Timoteo. No es si quieres, es que lo tienes que hacer. Es una orden. Obedécelo, acátalo. Algunos, y eso se refería a los falsos maestros. Los falsos maestros presumían de ser maestros, una función que estaba reservada para todos los ancianos. Dos, Pablo mismo tuvo que excomulgar a Himeneo y Alejandro, de los cuales vamos a leer más adelante, lo cual implica que ocupaban las posiciones pastorales más altas. 3. Pablo incluyó detalles específicos en las calificaciones de un anciano y dio a entender que los descalificados ejercían en ese momento el cargo y debían ser reemplazados de inmediato por líderes calificados. Por eso en Timoteo capítulo 3, cuando lleguemos a esa parte, cómo debe de ser un obispo, un anciano, un pastor. ¿Ok? Las características del pastor. 4. Pablo recalcó que los ancianos que pecaran debían ser disciplinados en público. Que no enseñes diferente doctrina. Una palabra compuesta por dos vocablos griegos que significan de una clase diferente. O sea, no des una enseñanza diferente. Los falsos maestros enseñaban una doctrina diferente a la doctrina apostólica. Hermanos, ¿qué enseñaban los apóstoles? ¿De qué predicamos? El día de hoy la iglesia se ha desviado también de eso. ¿Qué es lo que estás predicando? La iglesia muchas veces predica o prosperidad, o motivacionalismo, o emocionalismo, o humanismo, pero se están muchas veces alejando de lo que es el evangelio. Nosotros tenemos que llevar las buenas nuevas de salvación. Nosotros tenemos que predicar de Cristo Jesús. Ok, encargo del cuidado de la doctrina. Seguimos ahí, advertencia contra las falsas doctrinas. Las fábulas y genealogías interminables era lo que estos hombres, ¿ok? Predicaban los falsos maestros. ¿Qué son estas fábulas? Leyendas e historias fantasiosas fabricadas a partir de elementos propios del judaísmo. Estaban judaizando, hermanos. Cuando Pablo ya en Gálatas dice que no tenían que judaizar, Dios no había mandado a ser judíos, sino había mandado a compartir el evangelio a través de la iglesia, a través de los apóstoles, de los líderes, para que fueran discípulos de Cristo, ¿ok? Con las que se pretendían, con estas fábulas e historias fantasiosas, se pretendía realizar interpretaciones alegóricas o ficticias de las listas genealógicas del Antiguo Testamento. Y muchas veces, déjame te digo, que hay hermanos que caen con ese cuento. El día de hoy, en el siglo XXI, quieren a veces meterse más, profundizar más. Conozco muchos hermanos que se van al judaísmo y dejan el cristianismo. Y van a practicar la ley. Cuando dice la palabra de Dios, hermanos, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y los mandamientos que debemos de seguir son los que Cristo ha establecido. Entonces, hermanos, ya no obedecemos a Dios por temor, por miedo, sino lo hacemos por amor y por gratitud por lo que Él ha hecho a través de Cristo Jesús para nuestras vidas. Y hay hermanos que dejan eso para volverse de nuevo a la esclavitud de la ley. Entonces, tengamos cuidado, hermanos, de verdad. Seamos mansos y humildes como el Señor Jesús. En realidad eran doctrinas de demonios que se presentaban como si fueran la verdad de Dios. Y así se presentan, ¿eh? Muchos,
Yo me he topado con disque brothers y te empiezan a hablar de que no, hermano, es que usted no ha leído bien, es que Pablo no hablaba de que dejaran de judaizar, no, es más, hasta hay que circuncidarse y todo. No, hermanos, tampoco estamos bajo eso. Ya. El propósito del mandato o encargo del apóstol Pablo es emular la virtud espiritual que se define en los versículos, en el verso 5. Timoteo debía comunicar este encargo a la iglesia. Entonces, Timoteo tenía que hablar con la verdad y tenía que ser fuerte y contundente contra estas personas. La meta de predicar la verdad y advertir contra errores es llamar los seres, contra el error es llamar a los seres humanos a la salvación verdadera en Cristo, lo cual produce amor a Dios. ¿Qué es lo que produce la verdadera salvación o la verdadera predicación, hermanos? Amor a Dios que brota de un corazón purificado por la verdad, purificado por la sana doctrina, purificado por el evangelio de salvación. 2, una conciencia limpia, hermanos. Esos son efectos que la palabra empieza a hacer en un verdadero creyente, y una fe genuina, una fe no fingida. Si tú te pones a leer en 1 Corintios capítulo 15, de hecho Pablo usa una palabra ahí en el versículo 2, me parece: si no creísteis en vano. ¿A poco puede haber una fe superficial, hermanos? Sí, sí puede haber gente que tiene una fe superficial. De hecho, Pablo ahí a los corintios les habla acerca de la resurrección de los muertos. Los corintios creían que Jesús se había venido, creían que había resucitado, pero no le creían cuando él decía que también nosotros íbamos a resucitar juntamente con él. Entonces, muchos creen que existe un Dios, pero no le creen a ese Dios. Versículo 8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Verso 10, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Entonces, la ley, esto se refiere a la ley mosaica, hermanos, al Pentateuco, los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ok, aquí en estos versos hay algo curioso. Nos habla de las violaciones de los mandamientos. Por ahí les pongo las palabras que hace mención Pablo y qué mandamiento está quebrantando. Entonces, podemos ver que los parricidas y matricidas son aquellos que tienen o buscan asesinar tanto, o quieren ver muertos a sus padres o a sus madres. Para los homicidas, el homicidio, hermanos, también ahí en ese mandamiento muchos se confunden y dicen: es que la palabra de Dios dice que no matarás y la pena de muerte no es de Dios. No, hermanos, de hecho Dios estableció la pena de muerte. Aquí el homicidio es matar a una persona con alevosía y ventaja. El planearlo, el tener en verdad ese deseo de quererlo matar con alevosía y ventaja. Cuidado con eso. Fornicarios y sodomitas es referente a esos pecados de índole sexual que también Dios los prohíbe. Secuestradores. El robo de niños era muy común en aquel entonces. Y por eso Pablo habla de los secuestradores y también rompen ese mandamiento de robar o hurtar. Fornicarios y sodomitas. Perdón, ahí se repitió esa palabra, pero también ahí rompen ese otro, el último mandamiento. Entonces, igual lo pueden verificar. Les puse los pasajes ahí para que ustedes vayan y verifiquen qué mandamientos están rompiendo.
¿Y por qué Pablo le dice eso a Timoteo? Ok, después dice gratitud a Cristo Jesús, del verso 12 al 17. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pablo le cuenta a Timoteo o hace un breve resumen de lo que fue su vida. Y aquí nos los cuenta en estos pasajes del versículo 12 al 17. Y te voy a decir una cosa, quiero que fijes y observes bien, porque Pablo, siendo el gran apóstol de verdad, ¿cuántas epístolas? Me parece son 3 epístolas las que él escribió. Y no se da sus baños de gloria y dice, yo el gran apóstol, yo el que todo lo pude. Yo quiero que observen cómo Pablo, en verdad, era imitador de Cristo y era manso y humilde, hermanos. Nunca se exaltó el apóstol Pablo cuando pudo haberlo hecho. A mí el Señor me habla, a mí el Señor me muestra, a mí el Señor me inspira. Nunca dijo eso. Me sorprende cómo un hombre de la talla de Pablo habla diciendo, versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, siempre dándole gloria a Cristo. Hermanos, no porque tengas conocimiento, sepas más que los demás, te creas más que los demás. Al que mucho se le da, mucho también le va a demandar el Señor. 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Es asombroso lo que Pablo aquí le dice a Timoteo, de los cuales yo soy el primero. Impresionante que este hombre, que este apóstol de Dios, se considere a sí mismo como un pecador. ¿Cuál es nuestra condición delante de Dios? ¿Cuál es tu condición el día de hoy? Pregúntatelo siempre que vayas a hablar de la palabra. 16. Pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Verso 17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, esa palabra invisible que no solamente Pablo usa en este verso, sino también es usada a lo largo de la Biblia, del Nuevo Testamento, es ese Dios en espíritu que no podemos ver y se le revela a quien él quiere revelarse. Al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos. Amén. Entonces, este es un breve resumen de lo que fue o es el testimonio de Pablo. Y aquí dice ministerio de Pablo, así lo pueden encontrar en sus Biblias. Seguimos. Cuarto punto, encargo del cuidado de la fe, versos del 18 al 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites, otra palabra que es interesante observar, por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son, y nos da 2 nombres el apóstol Pablo, Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo da 2 nombres y muy probablemente estos hombres estaban dentro del liderazgo y se desviaron. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco a través de esta epístola, que se hicieron antes, que mostraron el camino hacia. Pablo ahí, volvemos a leer el 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías, ojo ahí, profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Se había dado una serie de profecías, no se sabe con exactitud qué profecías, pero sí Pablo las menciona nada más acerca de Timoteo en conexión con el don espiritual que habría recibido.
Lo podemos ver también en el capítulo 4, versículo 14. Estas profecías fueron llamados específicos y sobrenaturales a Timoteo para el servicio a Dios. Muchos estudiosos creen que a esto se refería cuando Pablo hablaba sobre esas profecías. La fe, la primera expresión, ¿ok? En el verso 19, ¿vale? Dice manteniendo la fe. Y esa primera expresión es una fe, expresión es subjetiva y se refiere a no dejar de creer en la verdad. ¿Quién es la verdad? A no dejar de creer en Cristo. Y la segunda expresión es objetiva y se refiere al contenido del evangelio cristiano. O sea, a esa doctrina, a ese mensaje, hermanos. Entonces, manteniendo la fe, mantén tu fe en Cristo, mantén la fe en nuestro Salvador y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe. Ahí vuelve a repetir esa palabra algunos. O sea, naufragaron dejando la sana enseñanza, dejando la sana doctrina, dejando aquello que alimentaba su fe, a la fe verdadera. Seguimos, naufragaron. Pablo usa esta palabra naufragaron y esto es lo que quiero que se lleven con esta palabra. Una buena conciencia sirve como el timón que conduce al creyente por entre las rocas y los arrecifes del pecado y del error, hermanos. Los falsos maestros ignoraron la conciencia de cada uno de ellos, la verdad. Como resultado, se apartaron de la doctrina verdadera del evangelio y sufrieron naufragio en la fe cristiana, que equivale a una catástrofe espiritual severa. En pocas palabras, ahora sí que muchos de ellos, o se podría decir que todos, o la mayoría, apostataron. Entregué a Satanás. Esa palabra no solamente la usa aquí Pablo, también la usa ahí en primera de Corintios capítulo 5, con un joven que se metió con la esposa de su padre, en pocas palabras, con su madrastra. Entonces, ¿qué significa esto de entregar a Satanás? Se oye feo. Yo las primeras veces que oí esta palabra me imaginaba una persona amarrada a una mesa de tortura y siendo torturada por el diablo. Pablo los expuso a ambos de la iglesia para poner fin a su influencia y proteger al pueblo de Dios. Ellos mismos quedaron sin protección al salir del ambiente propio de la bendición de Dios y quedar bajo el control de Satanás. En pocas palabras, Pablo los expulsó de la iglesia. Estos hombres tenían que ser expulsados para no seguir afectando, para que ya no afectaran, más bien, para que ya no afectaran a la iglesia de Cristo. Entonces, por eso los expulsó. Cuando un hombre, cuando una mujer no quiere oír el consejo, cuando ellos son necios y se envanecen, pues bueno, ya le hablaste una, ya le hablaste dos, ya le hablaste tres, vámonos. Entonces, y eso es bíblico, hermanos. Ahí viene, me parece que es Mateo capítulo 18, donde viene acerca de cómo debes exhortar o hablarle la disciplina hacia un hermano. Que aprendan a no blasfemar. Esta es una última frase que usa Pablo. Pablo aprendió a no blasfemar al verse confrontado por la manera correcta de entender la ley y el evangelio. Eso era justo lo que necesitaban estos hombres. Entonces, terminamos el capítulo 1 de Primera de Timoteo. A grandes rasgos, esto es lo que nos explica o podemos resumir ese capítulo 1. En el capítulo 2, hermanos, está dividido por dos partes. Capítulo 2, la exhortación a los hombres a orar, del versículo 1 al verso 8, y la conducta de la mujer en la iglesia, versículos del 9 al 15. Y los vamos a explicar rápidamente. Exhortación a los hombres a orar, hermanos. Primera Timoteo capítulo 2 versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, aquí son 4 palabras que usa Pablo, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia,
para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Versículo 7, para esto yo fui considerado predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. Vamos a explicar rápidamente estos pasajes, la importancia de la oración, hermanos, la naturaleza de la oración, su alcance, para quién debe de ser y el modo correcto de orar. Son 4 puntos que vamos a desarrollar en estos pasajes que acabamos de leer. Primero, la importancia de la oración. La oración, junto con la Biblia, es una característica de un nuevo nacimiento. Cuando alguien en verdad tiene ese deseo de orar, ese deseo de ir a la palabra de Dios y leer y conocer, es una característica de un verdadero creyente, de alguien que ha nacido de nuevo. Todo verdadero creyente ora. Mateo capítulo 6, cuando Jesús habla que cerrando la puerta de tu aposento, ores a tu Padre que te ve en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y después nos habla y saca la oración modelo, que es la oración del Padre nuestro. Los elegidos claman a Dios de día y de noche, hermanos. Eso viene en Lucas. O sea, un verdadero creyente, un verdadero discípulo, un verdadero cristiano, alguien que ha nacido de nuevo, clama de día y de noche. 2 formas de orar. Hay 2 formas de orar según la palabra, según la escritura, y una es la forma individual, tu oración privada a Dios. El día de hoy, el orden de Dios también se ha mal interpretado. Cuando tú pones en primer lugar a Dios, no es que pongas en primer lugar a la iglesia o al ministerio. Cuando tú pones en primer lugar a Dios, es que tú pones la oración y la palabra, la comunión con Dios en primer lugar. Eso es poner en primer lugar a Dios. Cuando tú oras, cuando tú lees la Biblia a solas con el Señor y lo pones en primer lugar, eso es poner en primer lugar esa relación con Dios. Después viene tu familia, después viene, bueno, en este caso, si estás casado, pues es tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo. Y por último, hermanos, viene el ministerio, el servicio en la iglesia. Si tú no estás bien en estas áreas, no vas a estar bien en el servicio a la iglesia. Entonces, hermanos, hay una oración individual, pero también el día de hoy vamos a ver lo que nos enseñan estos pasajes acerca de una oración corporativa. ¿Cuál es esa oración corporativa? Primero, oración individual de una persona a la persona de Dios, privada e íntima. Corporativa, que pertenecen a un organismo cuyos miembros tienen fines comunes. Ejemplos de oraciones corporativas. Rápidamente les voy a dejar estos pasajes para que ustedes los puedan leer y puedan efectivamente verificar que la Biblia nos habla o nos pone ejemplos de oraciones corporativas. ¿Qué es una oración corporativa? Una oración en grupo. Y esta oración se lleva a cabo en la iglesia. Cuando oramos todos juntos, luego el pastor, para los que son servidores, llegamos los domingos en la mañana, nos ponen un círculo y nos ponemos a orar por una razón, por una causa, por una necesidad, en conjunto, en grupo. Esa es una oración corporativa y se practica en la iglesia. La naturaleza de la oración, hermanos. Ahí en el verso 1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas. Vuelvo a repetir, son 4 palabras que usa el apóstol Pablo: rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. La palabra rogativa hace referencia a un corazón consciente de su necesidad y sabe quién es el único que puede suplirla. ¿Ok? Una rogativa a eso se refiere, que tú vienes con aquel que sabes que tiene la capacidad de contestar o de suplir esa necesidad. Oraciones, todo discurso reverente y dirigido hacia Dios.
peticiones, tener acceso a alguien, reunirse para conversar libremente con alguien, rogar en favor de otros, interceder por otros. Aquí vienen las oraciones de intercesión. Uno de los intercesores que podemos ver, pues bueno, podemos ver ahí hasta Abraham, ¿no? Cuando intercede o quiere interceder por Sodoma, no sé cuántos han leído esa parte. Otro intercesor que podemos ver muy marcado es Moisés también, cuando en el monte intercede por el pueblo de Israel. Acciones de gracias. Muchos son los que piden públicamente y pocos son los que, como el samaritano, vuelven a dar gracias a Dios. ¿Ok? Ese samaritano viene en Lucas y ahí nos habla que fueron 10 leprosos a pedirle a Jesús que los sanase y Jesús les dice, vayan y preséntense, ¿no? Con el sacerdote, y cuando iban camino ya fueron sanados, pero el único que regresó a darle gracias a Cristo fue un samaritano. Entonces, los samaritanos y los judíos no se llevaban. Había por ahí un conflicto cultural, un conflicto acerca de la adoración. Eso lo puedes ver en Juan capítulo 4. Entonces, este samaritano se regresa a darle gracias a Jesús. Esta expresión aparece al final de la lista indicando el fin de un proceso en la oración. Estas palabras son un proceso para una oración corporativa. Saber quién es el que va a contestar esa necesidad o acercarnos a esa persona que es Dios. Las oraciones, o sea, hacer un discurso dirigido hacia Él y sobre todo interceder o hacer algo por esas personas. Y sobre todo, hermanos, también tener acciones de gracias. El Salmo 100 dice, entrad por sus puertas con acciones de gracias, por sus atrios con alabanza. Las acciones de gracias son importantes. ¿Cuántos estamos agradecidos con Dios? No solamente es pedir, Dios no es un Santa Claus grandote que le vas a escribir una carta de puras peticiones. A Dios hay que agradecerle, hermanos. Y muchas veces nos olvidamos de hacer eso. Su alcance, ¿para quién debe de ser? Timoteo, verso 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es orar sin hacer acepción de personas, hermanos. En la oración no podemos hacer acepción de personas. Es para todos, dice Pablo, todos, no en un sentido literal, sino general. Orar por todo tipo y clase de hombre, ricos, pobres, reyes, siervos, judíos, gentiles. ¿Ok? Porque es necesario, ahora sí que, orar por los hombres, ¿no? Por todos los hombres. Ahí en el verso 3 dice, porque esto es bueno, en primer lugar, porque es bueno y le agrada a Dios. Es agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Contribuye a una vida de paz, tranquilidad, propicia para expandir el evangelio, hermanos. B, es conforme a la voluntad de Dios. Bueno, esa palabra bueno es noble o excelente. El nombre de nuestro Señor es un ejemplo de esto. Yahshua significa Jehová salva. Entonces, el Señor quiere eso, tiene ese deseo también, hermanos, que su iglesia proceda a hacer esas cosas para con todas las demás personas que no conocen de Cristo. C, se encuentra en perfecta consonancia con la doctrina de Cristo. Verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hay un Dios para todos y solo podemos ser salvos a través de su único Hijo, Jesucristo. La palabra mediador significa el cual es Dios y hombre es, el cual es Dios y hombre, es intermediario, implica reconciliar e interceder, hermanos. Jesús nos reconcilió con el Padre e intercede por nosotros. Mediador es quien se interpone entre dos enemigos. En Romanos capítulo 5, versículo 8, tú lo puedes ver. Gracias a la muerte de Cristo,
de verdad tuvimos ese perdón y nos reconcilió con Dios. Así dice el apóstol Pablo a la iglesia de los romanos. Gran parte del ministerio de Cristo es ser el único mediador entre Dios y el hombre. El mediador se interpone en la situación creada por el pecado del hombre y la condenación que hace que Dios que hace Dios de ese pecado. La función de Jesucristo como mediador fue morir por el pecado y establecer un nuevo pacto que permita al hombre tener acceso a Dios. Y te había dicho los pasajes, lo puedes ver en Romanos capítulo 5, versos del 8 al 10. Jesucristo, hombre, porque es necesario que todo ser humano crea que el Mesías prometido se hizo carne y habitó entre nosotros. En verdad ese Mesías fue hombre, se cansaba. Juan capítulo 4, versículo 6, Jesús cansado del camino se sentó junto al pozo de Jacob, padeció como hombre, murió en una cruz, sacrificado ahora sí, un justo por pecadores, y era necesario, hermanos. Y aquí Pablo exalta que Jesucristo, hombre, Él es el mediador, Él es el intercesor entre Dios y los hombres. Él nos reconcilió con el Padre. D, está en armonía con el ministerio que Dios ha encomendado. Verso 7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad, en Cristo no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Dios no solo quiere salvar a los judíos, sino a todo el mundo. Segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El modo correcto de orar, hermanos. ¿Cómo es la manera correcta de orar? Capítulo 2, versículo 8, perdón, ahí se me fue un 2. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Hay alguna postura corporal o física para orar? ¿Nos los dice la Biblia o no? Podemos orar de rodillas, parados, podemos orar ahora sí que como lo hacemos luego en la iglesia, hasta con las manos aquí, al frente de nuestro rostro, o muchas veces yo he visto algunos hombres que se avientan al piso totalmente humillándose total. Podemos orar sentados, parados, ¿no? O inclusive caminando o en movimiento. Pero ¿cuál es la forma correcta de orar, hermanos? No hay ninguna postura. La Biblia no marca ni indica ninguna postura. El verdadero modo correcto de orar es con reverencia. Debe de ser con reverencia a Dios. No lo debe de hacer la persona que dirija la oración con reverencia, sin falta de respeto, reverentes ante nuestro Padre. Manos levantadas, las sinagogas es un antitipo de la iglesia, se levantaban las manos como un símbolo de reverencia con santidad y paz. ¿Ok? La conducta de la mujer. Yo les dije que el capítulo 2 se dividía en dos partes. Lo que es la oración corporativa y la conducta de la mujer. Terminamos de explicar, ya vamos a terminar. Dice el verso 9, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Verso 10, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Versículo 11, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Verso 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Verso 13, porque Adán fue formado primero, después Eva. Verso 14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Verso 15, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Hermanos, sobre todo aquí estos pasajes muchos, ahora sí que dicen que el apóstol Pablo era un machista, ¿no? Que hace de menos a la mujer, que como la mujer,
No, hermanos, vamos a darle la interpretación correcta a estos versículos. Vamos a dividir estos pasajes en 4 puntos: vestidas de piedad, igualdad espiritual, el diseño de Dios y quitando marcas. Y ahorita vamos a decir por qué cada uno de estos títulos, a qué se refieren. Vestidas de piedad, lo leímos en el versículo del 9 al 10. En 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Verso 4, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es en grande estima delante de Dios. Según historiadores, los peinados ostentosos de aquellos tiempos consistían en hacerse trencillas con hilos de oro y de plata. De acuerdo a historiadores, es Lolia Paulina, esposa de Calígula, quien exhibió en alguna ocasión un peinado calculando el precio de aquella época al día de hoy, que costaba más o menos $1,000,000. ¿Cómo eran esos peinados? Aquí tenemos 3 imágenes, ¿ok? De las mujeres de la isla de Creta, de la mujer romana y mujeres de Palmira en Siria. Los peinados ostentosos abundaban en la época anterior. Entonces, a esto se refería Pablo, que las mujeres tenían que vestirse, ahora sí, de piedad. La mujer debe de arreglarse con, con santidad, no debe tener esa vergüenza, con el fin de cuidar su apariencia, para no ser de tropiezo o ocasionar algún conflicto al llamar la atención de los que asisten a la iglesia, hermanos. Autocontrol sobre todo debe de haber en esta mujer, con sentido común. ¿Cuántos en la iglesia les hace falta el sentido común? Por sentido común, para no hacer caer, para no ser de tropiezo a los hermanos, no solamente la mujer, los hombres y las mujeres deben de ir vestidos de una forma apropiada a la iglesia. No van a ir enseñando aquí partes del cuerpo, ¿no? Y sobre todo que pudieran ser de tropiezo o pudieran distraer a algún hermano o hacerle caer. Es decir, que a la hora de arreglarse deben tener un perfecto control sobre sus pasiones carnales. Porque muchos hermanos el día de hoy, en vez de seguir la palabra de Dios, siguen las modas de este mundo, y muchas veces se van quitando más ropa, y pues, ¿qué te digo? ¿No? O sea, pueden ser de tropiezo o pueden afectar a otros hermanos. Vestirnos con piedad. ¿Qué es la piedad? Es mantener la actitud y la conducta correctas ante Dios en todas las cosas. ¿Cómo es vestirnos de piedad? Debemos de vestirnos con esa actitud y sobre todo tener esa conducta. Debemos vestirnos ahora sí que adecuadamente delante de Dios. De temor a Dios, la apariencia externa tiene que reflejar un corazón humilde, sencillo y contrito, que es necesario para la adoración. Entonces, que en verdad muchas veces la gente como se viste es un reflejo de lo que trae dentro de sí. Entonces, hermanas, por favor, cuidado con eso. A eso se refería Pablo, igualdad espiritual. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11 dice: la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a las mujeres enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahora, ¿qué es aprender en silencio? Viene de una palabra griega que es exousia, que no significa que no hable, ¿ok? Eso no significa así que muy machista, Pablo, no hablen, no, eso no significa. El apóstol Pablo está hablando de un proceso tranquilo, sin elementos que causen disturbios y sin ansiedad ni activismo extremo. El silencio es aquí una expresión correcta del principio de sujeción.
Ahora sí que no sean altaneras, o como tú que siendo hombre, el día de hoy vivimos en un siglo que lamentablemente las mujeres ahora sí que sí buscan derechos, sí buscan igualdad, pero hermanos, esto se ha descontrolado. Ahora son vándalas las que hacen las manifestaciones, las que de verdad señalan al hombre, y hay hombres que de verdad, pues bueno, ahora sí que no han dañado a ninguna mujer, pero ellas tratan a todos por igual, como si fueran los viles y los malvados y los perversos todos los hombres. Cuidado, hermanos. Sujeción, upotaje, habla de colocar en el lugar apropiado el deseo de la mujer de aprender y de no tratar de usurpar la posición de autoridad del varón. Pablo trata de mostrar la igualdad espiritual entre hombres y mujeres, hermanos. ¿Ok? Cuando aclara que la mujer tiene el derecho y la obligación de aprender. En las culturas antiguas, recordemos que la mujer era sobajada, ellas no tenían ni siquiera derecho. De hecho, en México, hermanos, en México cuando empezó, después de la conquista y empezó, que empezaron a ver valores, empezó a haber educación y todo eso, aún a la mujer no le daban el derecho de aprender. Cállese, usted nada más está para hacer tortillas y para ver a su esposo, y no, hermanos, no era así. Pablo aquí sobre todo, remarca y dice que la mujer tiene derecho y obligación de aprender, de disipularse y de crecer espiritualmente con calma, siempre sujetándose al orden de Dios que Dios dispuso, es decir, sujetándose a sus líderes. Entonces, no es porque Pablo sea un machista. Pablo, claro que dice en estos versículos que la mujer y el hombre tienen una igualdad espiritual ante los ojos de Dios, ¿ok? Pero que también Pablo dice que la mujer tiene el derecho y la obligación de aprender, ¿ok? Pero nunca se debe desatar el orden que Dios estableció. Entonces, espero que hayan comprendido estos pasajes. Pablo no es ningún machista. Pablo les dice, tienen derecho y obligación de aprender. Háganlo en silencio solamente, sujetándose, ¿ok? Y sujétense al orden que Dios estableció. Hermanos, de verdad, cuando rompemos ese orden, créeme, vienen conflictos, vienen situaciones difíciles. De verdad, o sea, voltea a ver una pareja cristiana que sigue el orden de Dios y voltea a ver una pareja del mundo. A mí me sorprende que muchos, sobre todo en la farándula, ni se diga, ¿no? Que viven enamorados y que se aman, tienen dinero, tienen posesiones, tienen todo, pero se acaban divorciando. No sé cuántas, 3, 4, 5 veces los famosos se casan, aún más. ¿Pero por qué? Porque cuando tú no tienes a Cristo, eso es lo que pasa. Y cuando no aplicas el orden de Dios a tu vida, eso es lo que pasa. Pasamos al otro punto. También aclara que hay una, ahora sí que hay un patrón de autoridad que Dios diseñó, ya que una mujer no puede tener mayor autoridad que un hombre. Sí puede enseñar en las condiciones correctas a otras personas. Por ejemplo, las mujeres más maduras deben guiar a aquellas mujeres que aún deben crecer más espiritualmente. Entonces, Dios no dice que la mujer no puede enseñar, no, claro que puede enseñar, pero en el orden de Dios. ¿Ok? El diseño de Dios. Verso 13, porque Adán fue formado primero, después Eva. 14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ok, Pablo utiliza el argumento del orden de la caída. La mujer fue el objeto del ataque de Satanás, la halló a solas y sin la fortaleza del consejo y la protección de Adán. Eva no fue diseñada para asumir la postura de responsabilidad máxima. Al abandonar la protección de Adán y usurpar su liderazgo como cabeza designada por Dios, ella quedó vulnerable y cayó.
lo cual confirma cuán importante era que permaneciera bajo la protección y liderazgo de su esposo. Dios estableció un orden, hermanos, y ese orden se tiene que respetar. Entonces, si en verdad amamos al Señor, pues hagamos las cosas como el Señor lo ha establecido. Y el problema que el día de hoy hacemos las cosas, yo creo, yo pienso, no. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hermanas, a veces es un poco difícil e inclusive la Biblia nos habla de aquellas mujeres que son convertidas a Cristo y que tienen esposos que son incrédulos, que no creen. Y dice, Pedro lo habla en sus epístolas, que por el testimonio de esa mujer, su marido puede llegar a la salvación. E inclusive Dios nos dice cómo podemos manejar ese tipo de situaciones. Pongamos esas cosas en las manos de Dios y no alteremos el orden que Dios ha establecido. Entonces, por eso Pablo mete en este pasaje, porque Adán fue formado primero y después Eva. Entonces, Dios le dio una responsabilidad al hombre, Dios le dio una posición al hombre que tiene que asumir y mucho más si estamos bajo la cobertura, entendemos que estamos bajo la protección de Dios, tenemos que seguir lo establecido por Dios. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Entonces, hermanitas, hermanos, hay que seguir el orden de Dios. Sobre todo Pablo aquí lo remarca mucho más. No puede la mujer asumir una posición que Dios no le ha dado. Cada quien en su trinchera y en la posición que Dios nos dio. ¿Ok? Quitando marcas. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Mujeres que levanten una generación de hijos piadosos serán sanadas del estigma de haber sido el instrumento inicial que condujo a la raza entera al pecado. O sea, en pocas palabras, Eva. Las madres pasan mucho más tiempo con los hijos que los padres y tienen un vínculo especial e íntimo con sus hijos. La influencia de la mamá en la vida de un hijo es muy grande. Sobre todo, un gran ejemplo, yo creo uno de los más grandes ejemplos, o el más grande ejemplo puede ser Timoteo. Él fue influido por su abuela y por su madre para que siguiese ese camino de la fe. Para que cuando Pablo llegase, o sea, Timoteo estaba tan instruido en las cuestiones de la ley, en las cuestiones de los mandamientos, que cuando Pablo llegó y le compartió, en verdad Timoteo podía comprender varias cosas. Entonces, ustedes mamás, tienen esa responsabilidad. Y sobre todo Pablo escribe este pasaje por esa causa, para que se quiten de ese estigma de que Eva fue la que falló, de que Eva fue la culpable. No, la mujer tiene un papel importantísimo y sobre todo en la formación de esas nuevas generaciones. Esos primeros años que la mujer pasa con su niño, que es la que más tiempo pasa con ellos, pues es la que puede hacer ese gran cambio también. Y Dios la puede usar como ese instrumento. Entonces, aquí tenemos un ejemplo con Timoteo, su madre y su abuela influyeron totalmente en su vida. Y Pablo y el Señor las menciona en su palabra. Entonces, hermanos, estos son los puntos. Bueno, aquí tenemos otros puntos. Cada generación, la mujer tiene la oportunidad de criar hijos en el camino del Señor, hijos piadosos y que conozcan la palabra de Dios. Sin duda es un privilegio y una gran responsabilidad criar hijos conforme al corazón de Dios, pero a la larga se pueden cosechar los frutos. Pablo no niega ni prohíbe el servicio que una mujer pueda realizar para Dios, sino que todos los lineamientos para hacerlo correctamente. Escribe sobre ellas con respeto y reconocimiento y menciona muchos nombres en sus epístolas. Además, incluye mandatos donde exalta el papel femenino. Tenemos algunos pasajes, 1 Corintios 11:7, Efesios 5:28. Entonces aquí damos por terminado el capítulo 2 de Timoteo. Se queda ahora sí que de tarea que lean sobre todo lo que es el capítulo 3 y 4 que vamos a explicar la próxima clase.
Les agradezco por su atención, que Dios los bendiga, que ahora sí que pasen una buena semana y sobre todo estudien, apéguense a la palabra de Dios, pidiéndole sobre todo y ante todo al Señor y a su Espíritu Santo que les dé esa revelación que necesitamos. Hermanos, cualquier duda, cualquier comentario, comuníquense conmigo. Ahí está mi número ahí en el grupo de WhatsApp y que el Señor les bendiga. Bendiciones.